polvo de estrella. Encuentros que enriquecen el alma. Junto a Paula Verdugo. Hola, ¿cómo están? Estamos hoy en nuestro espacio de conversación. Mi nombre es Paula Verdugo y hoy me acompaña Pablo Morano. Pablo, muy bienvenido. Hola Paula, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Les cuento que Pablo es ¿cómo se llama? Consejero espiritual y trabaja haciendo cursos de canalización. Entonces hoy día queremos conocer más de tu historia, Pablo, que nos cuentes de dónde viene esto, dónde nace ese interés por canalizar, toda tu historia. Mira, a mí me pasó que de muy chico tenía sueños premonitorios y de repente sabía cosas sin saber por qué las sabía. Esto estoy diciendo cuando tenía 14, 15 años por ahí. A esa edad comienza en ti... Como despertarse muy fuerte. De chico siempre sentía presencias en la pieza y ese tipo de cosas, así que nunca me hicieron caso a mis papás. pero resultó que como a los 14, 15 años por ahí, los sueños premonitorios empezaron a ser más frecuentes y más largos en el tiempo. Soñaba con personas que no conocía, que después aparecían y las conocía en el colegio, cosas por el estilo. Y en un momento se lo conté a mi abuelo. Y mi abuelo, en vez de decirme, mira, eso no pasa, eso son locuras, él lo que hizo fue, bueno, tenemos que hablar. Y me llevó a una pieza que tenía él atrás, que era como donde se sentaba a mirar tele y hacer sus cosas. Y saca de escondidos debajo de una cama unos libros de la Connie Méndez, los típicos Metafísica 4 en 1. Esto ya hace más de 20 años. No eran tan comunes en ese tiempo, ahora uno los encuentra fácil, en ese momento no era los tan tenía fácil. Escondido, Sí. O sea. Yo sabía que él rezaba distinto en las mañanas. Yo cuando me quedaba con ellos de repente lo veía que él, en vez de rezar así, como juntando las manos, rezaba abriendo las manos. Y yo preguntaba y me decían, no, es que tu abuelo reza distinto. Pero claro, ahora entiendo. Y entonces, claro, él me empezó a enseñar metafísica, numerología, los decretos de la Connie Méndez, de muy chico. Y entonces se me fue dando más o menos de forma natural. Y después, cuando estaba en la universidad ya, tenía como 20 años, me metí a un grupo de meditación y hacíamos meditación todos los miércoles, nos juntábamos en la noche. Y después de un tiempo de estar en las meditaciones me pasó que los brazos se me movían solos. Y yo pregunté también a la persona que guiaba la meditación y me dice, no, pero si eso es normal, deja que se muevan. Y después de un tiempo ya estando en la biblioteca de la universidad estudiando, sentí que empezaron a venir ideas de alguna parte, puse el lápiz sobre el papel y el lápiz empezó a escribir, y pasaron 5 o 6 hojas de escritura sin parar, con ideas súper extrañas de cosas que yo sabía un poco, pero aquí como que me explicaban más profundo el funcionamiento de los chakras y cosas así. Entonces fui y se lo mostré a las personas que llevaban la meditación y me dicen, estás canalizando. No tenía idea qué era, y eso siguió un misterio por un buen tiempo. Ellos me empujaron a que yo siguiera haciéndolo cuando quisiera que viniera. Revisaron lo escrito y les gustó, les pareció que era bueno, me contaron un poco qué era canalizar, pero nunca supe cómo controlarlo. Hasta que hace 10 años atrás, el 2007, en un viaje al Monte Shasta, en el norte de California, donde se supone que está como la base de la Gran Hermandad Blanca ahí, fui a un evento de Crayon, de Lee Carroll. Y en ese evento conocí en uno de los stands que había ahí a Pepper Lewis, que terminó siendo mi maestra de canalización y con quien yo tomé un curso hace ya casi 10 años y eso me ayudó como a ordenar ese proceso. Me ayudó a poder abrir y cerrar la voluntad y entender las implicancias de que la canalización no es solo el conectarse con un ser, sino que existe todo un trasfondo espiritual de crecimiento y desarrollo que se abre cuando uno empieza a hacer esa conexión hasta el lugar donde uno la hace cuando canaliza. Y pasó que el 2013, después de ser ayudante de ella un par de años, ella se retira y decide heredarme a mí el curso como para poder comenzar a compartirlo y buscar las maneras de que simplemente, si esto se abría, seguir ese camino. Y de ahí para adelante se ha abierto en toda Latinoamérica de una forma súper bonita y ahora viajo dando el curso. Pablo es chileno, para los que no saben, y claro, viaja alrededor de Latinoamérica
Sí. dando los cursos de canalizaciones. Y Pablo, tú tampoco comenzaste esto como una carrera, tú estudiaste una carrera tradicional. Sí, yo estudié periodismo, me dediqué a ser periodista por un buen tiempo, más que nada como por el lado del automovilismo. Estuve en un canal que se llamaba Full Canal, Sí. y estuve hasta que el canal cerró, encargado del programa de automovilismo que tenía el canal en los últimos 2 años, y de a poco el asunto fue cambiando y moviéndose hacia esto, pero fue como una transición así como que dice lenta, espaciosa, con sus vaivenes, altos y bajos, hasta que yo digo que el camino a uno se le va mostrando, y si uno va empujando el lugar por donde es el camino te lleva solo. No es uno el que lo hace, sino que lo van haciendo de arriba, de esa forma. Y eso implica también tener una conexión espiritual, porque quizás para algunos es difícil. ¿Cómo me van a guiar? ¿Cómo van a guiar mi camino si... ¿Quién me dice que tengo que esperar? Viene aquí una vocecita que me va a contar un poco qué es lo que tengo que hacer, pero claro, en el fondo lo que yo escucho de ti es que cuando uno está abierto a esa experiencia espiritual, sí se te va mostrando más fácil de alguna manera. Sí, de alguna manera atreverse a observar y tomar conciencia de lo que está pasando con uno en general, y que de alguna forma también esa voz cuando uno canaliza, porque la primera etapa de la canalización, el primer nivel, por así decirlo, es conectarse con la conciencia superior de uno, como quien dice, como con el yo superior, que no tiene que ver con el observador, no es exactamente lo mismo, es la parte divina de uno que es capaz de ver todo lo que sucede sin enjuiciar. Entonces, cuando uno logra empezar a hacer ese contacto en la canalización con uno mismo, con la parte de uno que no enjuicia, empieza a ver la vida de una manera un poco distinta y a observar el tipo de trabajo que tiene que hacer. Eso no significa que el trabajo sea fácil, pero significa que uno puede mirarlo y estar más tranquilo en lo que va sucediendo. Y uno va aprendiendo a tener confianza en esa guía a medida que van pasando las cosas. Pablo, ¿y el objetivo de tus cursos de canalización es que uno aprenda a canalizar? ¿Cualquier persona puede canalizar? Cualquiera puede hacerlo. El contacto con este ser superior que yo digo, que es el primer paso, es lo que cualquiera puede hacer, que es como para uno mismo. Después de eso, claro, hay más profundidad y hay personas que sienten el llamado a trabajar con más personas, o de alguna manera a llegar a niveles de mayor profundidad, donde uno empieza, como quien dice, a poder ser de asistencia para otros. Pero eso se va dando usualmente con el tiempo. O hay personas que sienten el llamado de antes que llegan a mis cursos, que ya les pasa algo parecido a lo que me pasaba a mí, que ya canalizan, que ya tienen cierto contacto, y que en el curso logran ordenarlo y a lo mejor empezar a darle forma para poder entregar un servicio o un acompañamiento. Hay como una mezcla de los dos tipos de personas, por así decirlo. Pero uno puede hacerlo siempre. Es una habilidad que tenemos y siempre hemos tenido los seres humanos. Lo que pasa es que estamos en una cultura que la va dejando un poquito de lado y no se entrena, y cuando se manifiesta tiende a cerrarse en vez de permitir que se abra y se mantenga ese contacto en ese otro estado de conciencia, por así decirlo. ¿Y cómo se logra eso, Pablo? Se logra entrando en un estado de conciencia distinto al de la vigilia, por así decirlo. Para que quede claro, el dormir es un estado de conciencia distinto al de la vigilia, y la meditación es un estado de conciencia distinto al de la vigilia. Podríamos decir que el estado de conciencia de la canalización es un poco distinto que esos tres. Y lo que hacemos es aprender a entrar en ese estado de conciencia distinto. Para la canalización no basta el hacer una frase o un ritual para entrar. Necesita uno aprender a controlar ese entrar y salir de estado, que es lo mismo que pasa un poco con la meditación. Uno necesita aprender a entrar y salir del estado de meditación, y en esto lo que nosotros hacemos básicamente cuando se hace el curso es que las personas aprendan a entrar y salir, para que puedan también aprender a diferenciar cuando la mente está hablando y cuando está hablando realmente el ser superior, que es una línea súper delgada que hay que aprender a probar. Y eso es algo que no se puede enseñar a través de un libro, por ejemplo. Necesita ser súper, súper de experiencia, necesita ser de ir y probar cuál es la diferencia y de mostrarte. Es como para aprender a cocinar, uno necesita probar lo que está cocinando. Aquí pasa más o menos lo mismo. No sirve esto de como leerse algo o que te cuenten nada más. Necesita ser muy de meterse ahí y de probar. Vivencial, completamente. Súper, sí.
Sí, súper, súper vivencial. O sea, definitivamente, claro, hay veces que, como dices tú, uno cree, hay algún mensaje, pero hay mucho que está en la mente por medio. Sí, Entonces, el lograr diferenciarlo es un paso importantísimo. sobre todo en el momento en que estamos culturalmente hablando. La mente es muy fuerte en el momento en el que estamos y le hemos dado mucho poder. Entonces, aprender esa diferencia es algo que es fundamental dentro del proceso de lograr conectarse y entrar a conectarse con lo espiritual. Lo espiritual no puede conectarse a través de la mente. No podemos tener realizaciones espirituales o experiencias espirituales a través de la mente. La mente está hecha para otra cosa, está hecha para discernir, para tomar decisiones. Y la mente no logra llegar a ese punto. Entonces es como, Gurdjieff decía que la mente es como un caballo, que va para la izquierda o para la derecha, no tiene nada más, no tiene otra forma de buscar las cosas. Y no es el caballo el que logra la realización. Lo que logra la realización es el complemento completo de lo que está atrás, que vendría siendo el chofer. Y ese es al que queremos llegar. Perfecto. ¿Y cómo entonces podemos callar la mente? Si queremos empezar a acercarnos a este proceso, yo entiendo que de todas maneras una persona que quiere aprender a canalizar y a escuchar a su yo superior tiene que vivir la experiencia y tomar un curso para poder diferenciarlo. Pero una persona que ya quiere empezar también a calmar su mente, a escucharse de otra manera, ¿cómo puede partir, Pablo? A mí me gusta mucho el que se pueda, de alguna forma, uno aprender a darse cuenta cómo funciona su mente, porque no todas funcionan exactamente igual. Si bien es cierto, hay patrones de funcionamiento, no todas funcionan exactamente igual, y uno tiende a tener una serie de pensamientos repetitivos e hilos en los que se mete. Entonces, si uno empieza a reconocer esos hilos en los que se mete, puede aprender a darse cuenta cuando viene, más que callarla, porque es como que uno no puede callarla completamente, es aprender a reconocer cuando se está metiendo, que es un súper buen primer paso. Entonces, así como ejercicio que podemos dar, es que se sienten 5 o 10 minutos y anoten todo lo que se le viene a la cabeza en esos 5 o 10 minutos. Y empiecen a darse cuenta cómo hay cierta recursividad de ciertos temas. Y si bien es cierto, los temas empiezan a variar, cuando uno los observa, son 3 o 4 que están repetidos, contenidos como si fuesen uno solo. Entonces, un ejemplo, aquí adentro donde estamos en el estudio, uno se puede empezar a pensar, qué bonita la pared del estudio que tiene el acolchadito para el sonido. Y el resto es blanco. Y después piensa en, tengo que llegar a mi casa a cocinar. Y después piensa en dónde dejé estacionado el auto. ¿Sí? Y después esos 3 mismos pensamientos empiezan a ser recursivos, a repetirse, pero distintos. Entonces después pienso en la pared blanca. Después pienso que en mi casa sí tengo el zapallo que necesito para cocinar los porotos. Y después pienso en, sí, el auto quedó bien puesto. Y después vuelvo a la pared. Y así, es como si hubiese una espiral de rotación así funciona entre la mente. La mayoría de las menos. veces, ¿sí? Ajá. Entonces, si uno anota lo que durante 5 o 10 minutos, lo que sea que te venga a la mente, tú lo anotas, te vas a dar cuenta que hay ese patrón. De repente son más de 3 cosas, son 4 o 5. Pero cuando uno empieza a ver eso, empieza a ver cómo funciona la mente de uno, cuál es el patrón que empieza a tener, y entonces cuando uno después se mete en ese patrón, dice, aquí está la mente metiéndose, este no soy yo, esta es la mente la que está hablando, y te da la capacidad de poder observarla mejor, y entonces de empezarla a separar, de darte cuenta cuándo es ella la que se está metiendo. Perfecto, se entiende. ¿Sí? Pablo, sí, se entiende la forma en que funciona la mente. Y tú también hablaste de que en los sueños el estado no es un estado diferente en el fondo de conciencia. ¿En los sueños también se pueden manifestar mensajes? Sí, hay gente a la que se le manifiestan mensajes y pasa un poco lo mismo que en la canalización con algunas cosas. El sueño es súper metafórico y simbólico, usualmente no es tal cual lo que tú ves. Y lo que está diciendo tampoco es que tenga un significado específico, sino que tiene una simbología de cómo lo tomo. El significado es igual para todos, la simbología es especial según lo que yo he vivido, ¿sí? Esa es un poco la diferencia. Y con la canalización pasa lo mismo. De repente, dentro de lo que uno escribe cuando canaliza, hay cosas que son muy metafóricas y que hay que aprender a leerlas, no de forma literal. Lo mismo que pasa con el sueño. Entonces, podríamos decir que son caminos bastante similares de cómo a lo mejor el espíritu, el alma, el ser superior te van transmitiendo información y que también requieren de cierto trabajo de develación, de procesarlos en uno. Perfecto. ¿Y qué tipo de mensaje recibes tú, Pablo, que crees que son importantes de compartir con las personas que nos están
están escuchando? Últimamente mucho de lo que ha aparecido en las canalizaciones grupales que he hecho como en los viajes de Sudamérica y acá en Chile, tiene que ver como con la importancia del continente en sí, dentro de todo lo que está pasando en el mundo con toda esta tensión que hay de posibles guerras y de atentados terroristas y cosas así. Y habla de que tenemos la ventaja en Sudamérica de que no estamos asociados a ninguno de esos problemas directamente hablando. Y que por lo tanto eso nos da un punto de ser el espacio que puede traer al resto del mundo al equilibrio. Porque al no estar emocionalmente involucrados, podemos ser capaces de respirar desde la neutralidad lo que está sucediendo y traer la neutralidad de vuelta, que no es lo mismo que positivizarlo. Para mí es súper importante esa diferencia. Cuando uno positiviza, también estás creando cierto desequilibrio, no estás dejando que las cosas fluyan hacia donde tienen que fluir, estás intentando cargarlo de la manera que a ti te gusta y eso implica un juicio. Entonces habla mucho de intentar neutralizar lo que está sucediendo y de que nosotros en Sudamérica tenemos esa posibilidad de ser, como quien dice, ese neutralizador de energía, de lo que sea que pasa. Entonces, por ejemplo, cuando vemos esto de la guerra, en vez de enviar luz solamente, es intentar enviar neutralidad, dejar que las cosas vayan fluyendo hacia donde tienen que fluir y que el espíritu se haga cargo, más que nos hagamos cargo nosotros. Me cuesta entender eso porque yo hubiera pensado que nosotros desde este lugar, que podríamos decir de paz, enviar esa paz que necesitan. No, dices es que la paz, neutralidad. Es que la paz es neutral, no tiene carga de juicio, no es ni buena ni mala. La paz es un punto entre medio de los dos. Entonces, si te fijas, tiene esa cualidad como de ecuanimidad, de dejar que el espíritu sea y haga lo que tenga que hacer, y no de nosotros hacer lo que nosotros queramos. Porque cuando uno le carga lo que uno quiere al otro, se está de alguna manera interfiriendo en el libre albedrío del otro. Hace unos años atrás, que hubo un terremoto grande en Nepal, una monje tibetana que se llama Pema Chodron hablaba de que no le envíen más luz a Nepal, sino que hicieran una respiración del corazón que se llama Tonglen, que tienen ellos, que tiene que ver con la neutralidad, para permitir que las almas hicieran lo que tenían que hacer. Si tenían que salvarse, salvaran. Si tenían que esas almas dejar el cuerpo, pudiesen dejar el cuerpo en paz y no resistirlas y que se quedaran allí. Entonces, para mí la forma de verlo y la forma en que me lo han dicho a mí mi maestro con el que trabajo es eso, de buscar esa neutralidad y esa paz, pero como punto de equilibrio, no como positivizar. Entonces podríamos decir que la neutralidad está relacionada con la paz, con el amor también. Sí, sí. Si enviamos amor. Cuando es un amor incondicional. Ya. Ahí lo podemos meter en todo otro tema. Uy, Pablo, ya. Porque, a ver, nosotros vemos el amor de repente como temas condicionados. Los amores de pareja son condicionados. Incluso hay gente que condiciona el amor a los hijos. Cuando vemos estas historias de personas que tienen un hijo que es homosexual, por ejemplo, y no lo quieren, es porque ese amor era condicionado entonces, no era incondicional. Era condicionado como es esa persona, claro, efectivamente, sí. Entonces, cuando realmente logramos entender la idea de amor incondicional, claro, si enviamos amor incondicional, sirve. Y a todos, sí. No solo a los que consideramos buenos. Ya, también. Ahí donde está el punto. Ahí le diste, pero justo en el clavo. Es a todos, no a los que consideramos buenos. Entonces, si nos gusta Trump o no nos gusta Trump, hay que enviarle amor igual. Ese es un poco el punto, si no es para los otros. Perfecto. Entonces ya entendemos el mensaje de neutralidad. Aquí los que estamos y nos escuchan desde Latinoamérica tenemos entonces una labor en esto que está ocurriendo en el mundo. Y desde nuestro lugar de neutralidad poder ser capaces de enviar eso que nos dice Pablo. Me gustaría, como Pablo, para ir cerrando también, no dejar afuera en esto de las canalizaciones cuando una persona quiere comunicarse con un ser querido que ha partido. Sí. ¿Qué crees tú? ¿Qué opinas tú de eso? ¿Es necesario de repente? ¿No es necesario? ¿Lo está sacando de un lugar que quizás él no...? ¿Qué crees tú de eso? A ver, yo creo que puede ayudar a hacer ciertos cierres en la persona que está acá abajo, que necesita ciertos cierres, pero al mismo tiempo, claro, no le damos permiso de alguna manera a esa alma que está yéndose, de que se vaya. Entonces creo que hay que ser bastante cuidadoso en el espacio de entenderlo, de si ese contacto lo estoy haciendo porque yo quiero un cierre, y porque en realidad esto de que quiero saber si está bien es porque yo quiero un cierre, más que si es por el bien de la otra persona. Por el bien de la otra persona, de la otra alma, uno simplemente dejaría que se vaya, y nada más, si estuviésemos pensando así.
En el bien del otro, Sí. en el que partió. Entonces creo que hay que tener conciencia más que nada en por qué lo estoy haciendo. Y si lo hago porque quiero un cierre, ser consciente de eso, entonces, y que sea un cierre, y dejarlo, que se vaya. Más que, bueno, lo hago esta vez para cerrar, para despedirme, pero después de eso ya lo dejo. Entonces creo que hay que tener simplemente un poco de... Para mí es como de nuevo respeto por el libre albedrío de la otra alma. Perfecto. Y también ahí con los registros acásicos, es ahí es diferente, ¿no es cierto? Porque al abrir uno los registros acásicos, ¿llegan tus maestros a darte ciertos mensajes? Y para mí los registros akáshicos funcionan un poquito distinto de la canalización, Yeah. en el sentido en que el registro akáshico es una parte del lugar a donde uno puede acceder del todo, por así decirlo. Y el registro akáshico, de la forma en que yo lo entiendo, es lo que tiene el registro y está guardado lo que sucedió hacia atrás en la línea del tiempo donde estamos. Por lo tanto, hay ciertas limitaciones al conectarte, que tiene que ver con hacia dónde puedes acceder. Cuando canalizamos, nosotros intentamos que el ser superior de uno te pueda entregar el mensaje que sea que te quiera entregar, sin ningún tipo de limitación hacia dónde accede, y entregándote lo que necesitas recibir en el momento, más que si va hacia atrás o hacia algún lado, y entendiendo que el ser superior no está involucrado en el tiempo de nosotros, sino que está en un lugar sin tiempo, por lo tanto tiene esa capacidad, como quien dice, de moverse, que el registro akáshico no tiene, porque va quedando fijo en la línea de tiempo donde estamos, ¿sí? Perfecto. Y esa es como una pequeña diferencia entre uno y otro. Se mezclan harto, hay mucha gente que los mezcla, porque hay algunas técnicas que ocupan procesos similares. La que yo ocupo es muy distinta, como te decía, porque implica el aprender a entrar en este estado de trance, de cambiar el estado de conciencia, que es lo que hace que la técnica que a mí me enseñó Pepper y que yo enseño ahora sea muy distintas a las otras técnicas de canalización que andan dando vuelta por ahí. Perfecto. Y una última pregunta, Pablo, para que no se nos quede nada Todo afuera. lo que quieras. Sí, porque yo creo que a mí me empiezan a aparecer muchas dudas, muchas inquietudes. Tú, al canalizar, tú puedes canalizar por ejemplo, yo no soy capaz, no logro conectarme con mi yo superior. Ajá. Porque, no sé, estaré bloqueada, qué sé yo. Pero yo voy donde ti y te digo, Pablo, canaliza. Y al canalizar, ¿tú te puedes conectar con mi yo superior? La forma en que yo lo hago, no. Ya. Hay distintas personas. Cuando uno entra en el proceso de servir al resto en la canalización, uno trabaja con el maestro que lo saque a bailar. A mí me gusta decirlo así, ¿sí? Ya, ¿cómo sería entonces, eso, por favor? El maestro te elige a ti. No es que yo diga, yo voy a trabajar con este maestro porque esto es lo que a mí me gusta hacer. Justamente como uno tiene en eso el ego metido entre medio y la mente metida dentro de lo que a uno le gusta, la canalización funciona un poco dejando que venga lo que tiene que venir y lo que tu ser superior y tu alma pueden entregarte a ti y al resto de las personas. Entonces, sucede que hay personas que podrían hacer eso, de la manera en que tú lo estás explicando. La manera en que yo lo hago no funciona así, yo funciono siempre con un mismo maestro al que le gusta conversar con la persona. Entonces, en el fondo, te lo muestra desde ese punto de vista de que él ve las cosas en un lugar de un poco más de paz y de crecimiento espiritual, desde donde ellos observan lo que está sucediendo. Entonces eso te ayuda a tener una visión más amplia de muchas cosas, en la forma en que yo lo hago. Yo sí conozco personas que, claro, logran, como quien dice, conectarse con tu yo superior, o logran conectarse a lo mejor con un maestro tuyo para que el maestro te dé el mensaje. Simplemente son trabajos distintos y aquí uno va respetando el cómo a uno se lo presentan y lo que a uno le toca de trabajo, ¿no? Es la manera en que le toca, ¿no? Perfecto. Entonces, si yo canalizo contigo, el mensaje que tú me vas a dar de la canalización, que en el fondo tú estás haciendo a mí, es de un maestro tuyo que es el que te entrega el mensaje para mí. Sí. Y yo siempre trabajo con el mismo maestro. ¿Y se puede saber su nombre? Sí, ¿Cómo llegó a ti? Eso también es interesante. Sí. Uy, vamos a alargar la entrevista. Pasó a finales del 2012 más o menos, como por esa fecha del 21 de diciembre, un poquito antes, que yo venía trabajando mucho con mi ser superior hasta ese momento, y trabajaba para mí, o sea, tengo un montón de páginas escritas mías de práctica que hice al respecto del trabajo con él y de las cosas que me iba mostrando él que trabajara. Y de repente se sintió como que este ser desaparece y ya no estaba y no podía canalizar. Y lo hablé con Pepper y Pepper me dice, sí, lo que pasa es que de repente el maestro de uno cambia, me explica un poco lo que está pasando y me dice, intenta conectarte con esta otra energía que puede ser un poco más grande. Y yo empiezo a hacer la conexión y yo la sentía muy, 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 muy grande.
Y al principio no lograba canalizarla, de hecho era solo llanto, eran 5 minutos de puro llorar, 10 minutos de puro llorar, y así como por un mes hasta que de repente empecé como a moverla. Y siempre se ha presentado como un maestro que dice que no tiene nombre ni forma. Hablan siempre en plural, lo cual es súper raro, pero yo les dije, bueno, necesito presentarlos de alguna manera, porque si no, como si ustedes quieren que yo haga trabajo de canalizarle a más personas, necesito presentarlo. Y me mandaron a buscar en distintas culturas nombres o ideas de lo que fuese el no nombre y la no forma. Yeah. Y encontré una lista como de 8 términos de distintas culturas de eso. Y de esos 8 términos que yo le mostré, eligió uno que es Brahman, que es el término hindú para el potencial de todo lo que es, pero que todavía no es nada. Y eligió el nombre diciendo que lo aceptan como un apodo, como un nombre de cariño, pero que no es su nombre. Y que entonces cuando yo lo explico tengo que hacer toda esta explicación que acabo de dar, claro, para que quede claro que ellos no es que sean Brahman directamente, pero que aceptan el nombre como de cariño. Perfecto. Y tú hablas de ellos, o sea, ellos, plural, ¿no? Sí. Es una energía muy grande que... Sí. Perfecto. Y que dicen que están en todas partes siempre y que no están localizados en ningún lugar específicamente. Y lo que han dicho es que trabajan así como específicamente en ayudar a que las almas encarnen donde mejor sería la encarnación para lograr el potencial de lo que traen. Y que esa es parte de su trabajo y que por eso en parte a mí me tienen viajando, porque ellos lo que hacen en los viajes igual es ayudar yo les ayudo en realidad a obtener información que ellos necesitan para poder ayudar a encarnar las almas en los lugares que tienen que encarnar. Ese es como el trabajo, almas que como vienen misión. En camino. Sí. Además eso. Sí. Ya no. Aquí es un mundo para descubrir, para conocer. Bueno, si les interesa seguir profundizando del tema de las canalizaciones, de esto que hace Pablo, ¿dónde te pueden, no sé, seguir? ¿En Facebook tú tienes? Sí, en Facebook me pueden encontrar con mi nombre. Pablo Morano. Como Pablo Morano Bichner, está con mi segundo apellido igual Bichner, ahí. ya. Pero si no, me pueden encontrar en la página web es sabiduriainterior.com. Perfecto. O también pablomorano.com, también los lleva al mismo lugar en todo caso, como para poder revisar ahí el material que hay algunas canalizaciones, hay algunos escritos, hay algunos pedacitos de algunos videos también que hemos hecho por ahí. Entonces pueden encontrar un montón de material ahí que está gratis en la web, además de los cursos que regularmente se hacen. Excelente. Muchas gracias, Pablo, por compartir con nosotros tu sabiduría interior y regalarla y ir dando este mensaje al mundo. No sé si tú quieres entregar ahora un mensaje para cerrar con la gente que nos está escuchando. Yo creo que para cerrar simplemente el volver al tema de la paz y del amor incondicional, en el sentido de empezar a encontrar o investigar en cada uno la diferencia entre cómo toma el amor incondicional y el amor condicional, ya que hablamos de eso en el proceso de lo que hablábamos. Porque el amor incondicional implica que incluye a todo, incluso lo que no nos gusta, y esa es la parte más difícil del trabajo, de incluir todo lo que nos molesta y no nos gusta dentro de ese amor, y ahí es donde realmente uno mide cuánto amor incondicional tiene. Y es donde yo digo, yo no sé si voy a estar listo algún día con eso, porque siempre me encuentro con algo que por ahí me aprieta y me duele, y es la parte más difícil, y creo que es donde más necesitamos trabajo ahora. Eso. Excelente. Así que muchas gracias por la invitación y poder dar este mensaje, Paula. Gracias a ti, muchas gracias. Gracias a todos. Les mandamos un abrazo cariñoso desde la neutralidad, desde ese amor incondicional y la paz que todos necesitamos. Nos estamos viendo. Chao. Chao, chao. Fue Polvo de Estrella. Encuentros que enriquecen el alma.